Mi nombre es Arturo Mendoza y, a mis 80 años, nunca pensé que tendría que esconderme de mis propios hijos. Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños, el mismo día en que cumplo 80 años, los vería, a mis hijos, a la sangre de mi sangre, dejarme en un lugar que yo mismo había construido, con la excusa barata de que ya no podía valerme por mí mismo, con desprecio, sin una pizca de gratitud por cada gota de sudor que derramé por ellos. Ni siquiera se molestaron en disimular el alivio en sus caras, la prisa por marcharse. Pero lo que Alejandra y Miguel no sabían, lo que su codicia y su ceguera no les permitían ver, es que este viejo inútil, como me llamaban a mis espaldas, tenía un plan. Un plan que llevaba gestándose décadas, una lección que no olvidarían jamás, forjada en el mismo dolor y desilusión que me trajeron hasta aquí. Recuerdo el silencio en el coche camino a este lugar. Villa Serena, me decían, con una sonrisa forzada. Para tu comodidad, papá. Para que tengas atención las 24 horas. Atención, como si necesitara que me cuidaran, como si mi mente, mi cuerpo, después de 80 años de construir un imperio con mis propias manos, de levantar ladrillo a ladrillo el futuro que ellos hoy daban por sentado, como si ahora fuera un fardo. Miguel iba hablando por teléfono, riéndose con alguien, como si yo no existiera. Alejandra, sentada a mi lado, miraba por la ventana, evitándome la mirada, sus dedos tamborileando en el asiento, impaciente. Sentía sus ganas de liberarse de mí, de ese peso que yo representaba, y yo, que los había cargado sobre mis hombros toda la vida, sentí el frío de esa verdad calándome hasta los huesos más viejos. 80 años. 80 años de vivir para otros. 80 años de levantarme antes de que saliera el sol, de acostarme cuando la luna ya se había ido, pensando siempre en ellos, en su porvenir. Y este era el resultado. 2 rostros jóvenes, impacientes, mirándome como a un objeto viejo que estorbaba. Bajamos del coche, y el aire era distinto aquí. Más limpio, sí, pero con un olor a lavanda y a desinfectante que me pareció el perfume de la soledad. Me llevaron a una habitación. Tu nuevo hogar, dijo Alejandra, con una voz que pretendía ser amable, pero sonaba hueca, vacía. Una habitación de lujo, sí, con todas las comodidades, pero una jaula al fin y al cabo. Y yo, el halcón que había volado por el mundo construyendo, el cimiento de todo lo que ellos tenían, ahora me veían como un pajarito, roto, encerrado. Miguel se despidió con un abrazo rápido, casi un empujón. Nos vemos pronto, papá, cuídate. Mentira, una mentira tan grande como el descaro en sus ojos. Alejandra, más fría, me dio un beso en la frente, un beso gélido que me quemó. Te llamaremos. Otra mentira. Y se fueron. Los vi alejarse, sus figuras desvaneciéndose por el pasillo impecable, hasta que la puerta principal se cerró con un eco que resonó en mi alma. Solo entonces me di cuenta, plenamente, de la magnitud de la traición. Me dejaron, me abandonaron en mi propio cumpleaños, en mi 80 cumpleaños, y lo hicieron con mis últimos ahorros, según ellos. Mis últimos ahorros, si supieran la ironía de esa frase, la burla que oculta. Me senté en esa cama de sábanas impolutas, en esa habitación que yo mismo había diseñado, financiado, pero que ahora se sentía como una prisión, y no sentí tristeza. No. Sentí una quietud, una claridad helada que nunca antes había experimentado. Era el momento de desenterrar el legado que había ocultado. Era el momento de la justicia de un viejo patriarca que no había dicho su última palabra. Y esa era mi promesa, no a ellos, sino a mí mismo. El eco de la puerta cerrándose aún resuena en mis oídos. Y no era solo el sonido de la madera contra el marco, era el sonido de 60 años de mi vida, de mi sudor, de mis sueños, cayéndose en pedazos.
Me prometí que ese sonido, el de su desprecio, sería el preludio de una sinfonía que ellos nunca esperarían. La orquesta de mi venganza, que no era venganza por el mero hecho de dañar, sino por el profundo deseo de restaurar la balanza, de enseñarles lo que significaba la verdadera herencia. Y aquí comienza la verdadera historia, de cómo un viejo patriarca abandonado y humillado se levantó de las cenizas para impartir la lección más amarga de sus vidas. Esto no es un cuento de hadas, es la cruda realidad de la ingratitud y la redención, no del alma, sino de la dignidad. Prepárense para escuchar una verdad que duele, pero que al final quizá les haga reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Porque el dinero, créanme, es solo una herramienta. El respeto y el amor, eso sí, son el verdadero legado. Recuerden mis palabras. Don Arturo Mendoza no está acabado. Este no es el final, es solo el comienzo de la parte de mi vida donde, por fin, recojo lo que sembré, no para mí, sino para aquellos que creyeron que podían pisotearlo. Les contaré con calma, con la cadencia de quien ha visto mucho y callado más, cómo este viejo lobo que construyó su imperio ladrillo a ladrillo, también tiene la paciencia para desmantelar la casa de naipes de la avaricia. Y la primera pieza en caer, créanme, será la más sorprendente de todas. Porque la vida, hijos míos, tiene sus formas de ajustar cuentas, especialmente cuando el que creíste débil es, en realidad, el cimiento de todo lo que posees. Y yo, su padre, su abuelo, soy ese cimiento. Y ahora, ese cimiento se ha convertido en arena movediza. Siéntanse a gusto, tomen su café, porque lo que viene ahora es la historia de cómo se construye a un hombre y de cómo ese hombre, cuando es traicionado, puede reconstruir su mundo sobre las ruinas de la deslealtad. No hay prisa. El tiempo es lo que más tiene este viejo, y la paciencia es mi mejor aliada. Mi vida, amigos, ha sido una sucesión de sacrificios. No es una queja, es una constatación. Nací en una familia humilde, en un pueblo donde el futuro se medía en cosecha de maíz y no en edificios de 20 pisos. Desde niño supe lo que era trabajar. A los 10 años ya estaba cargando sacos de cemento en las obras del pueblo, sintiendo el peso en mis pequeños hombros, el polvo en mis pulmones. No fui a la escuela como lo hicieron mis hijos, con mochilas nuevas y libros que olían a tinta fresca. Mis libros fueron los planos sucios de las obras, mis maestros, los capataces gruñones y el sol que me quemaba la nuca. Recuerdo, como si fuera ayer, cuando apenas tenía 15 años, mi madre enfermó. Necesitaba un medicamento caro, carísimo para nosotros. Mi padre, un hombre orgulloso, no pedía ayuda, pero yo no podía verla sufrir. Vendí lo único de valor que tenía, un reloj de bolsillo de plata que mi abuelo me había regalado. No era lujoso, pero para mí era un tesoro. Lo vendí por una miseria, pero fue suficiente para el medicamento. Ese día aprendí que el valor de las cosas no está en su precio, sino en lo que representas. Y el sacrificio, si es por amor, nunca es en vano, aunque a veces duela más de lo que uno podría imaginar. Cuando empezaba con la empresa de construcción, esa empresa, Construcciones Mendoza, era un sueño, una locura para muchos. Empecé con una pala, un pico y un préstamo de mi tío que apenas cubría la compra de un camión viejo y destartalado. Pasaba noches enteras estudiando planos, aprendiendo de libros prestados, de arquitectos que me miraban con desconfianza. ¿Saben lo que es dormir en el suelo de la obra para vigilar el material?
Comer un solo plato de frijoles con tortillas por día, por semanas, para poder pagar los salarios de mis primeros obreros, eso era mi vida. Cada ladrillo que se ponía, cada viga que se levantaba, era una parte de mi alma, de mi juventud que se iba. Alejandra, mi hija mayor, desde pequeña fue mi princesa, siempre quise darle todo lo que yo no tuve. Un día, a sus 6 años, vio una bicicleta roja en el escaparate de la juguetería. Era carísima, de esas que un obrero como yo no podía ni soñar con comprar. Pero sus ojos brillaban de una manera que me rompió el alma. Y yo, Arturo Mendoza, el hombre de hierro, me derretí. Dejé de almorzar por un mes entero. Sí, un mes. Comía solo un pan por la mañana y otro por la noche, para ahorrar cada centavo. Cada día era un tormento para mi estómago, pero cada noche, al sumar lo ahorrado, sentía una alegría que me llenaba más que cualquier comida. Y el día de su cumpleaños, cuando le entregué esa bicicleta roja, la vi volar por la calle, su cabello al viento. Su risa era la música más hermosa que he escuchado. Ella nunca supo el sacrificio detrás de ese regalo. Nunca pregunté. No importaba. Su felicidad era mi recompensa. Miguel, mi hijo, quería que fuera ingeniero, que no tuviera que pasar por lo que yo pasé, que sus manos fueran para diseñar, no para cargar. Recuerdo cuando entró a la universidad. Los libros de texto de ingeniería eran un dineral. Para ese entonces, la empresa ya estaba creciendo, pero seguía siendo un esfuerzo enorme. Mi socio de entonces me preguntó, ¿no crees que es demasiado? Puedes comprarle unos usados. Pero yo no. Yo quería lo mejor para mi hijo. Quería que supiera que el conocimiento no tenía precio. Así que vendí mi único reloj bueno, ese que me había regalado mi esposa cuando nació Miguel. Era de oro, un regalo de puro amor. Lo vendí sin dudarlo. Compré todos los libros nuevos, los más caros, los que tenían las tapas más brillantes. Y Miguel, él ni siquiera los abrió la primera semana. Estaba más interesado en sus amigos, en las fiestas universitarias. Años después, vi ese reloj en la muñeca de un extraño en un café. Lo reconocí por una pequeña marca. No era mío, era de quien lo había comprado. Y me di cuenta. Pensé en el sacrificio, en el valor de ese reloj y en cómo Miguel no lo había valorado. Un pequeño pinchazo en el corazón, pero lo dejé pasar. Son jóvenes. Ya aprenderán, me decía a mí mismo. Qué ingenuo era. Hubo incontables noches en München blanco, diseñando proyectos, llamando a proveedores, a clientes. El teléfono era mi mejor amigo y mi peor enemigo, siempre disponible. Mis hijos dormían plácidamente en sus camas, en la casa grande que yo había construido, mientras yo, abajo, en mi oficina improvisada en el sótano, luchaba contra el tiempo, contra los números, contra la competencia. Me perdí incontables obras de teatro escolar de Alejandra, partidos de fútbol de Miguel. Siempre había una obra urgente, un cliente que atender, un problema que resolver. Papá no puede, está trabajando, se les decía su madre, con una tristeza en la voz que yo sentía como un puñal. Mi esposa, ella sí entendía. Ella era mi roca, mi confidente. Compartimos los sueños, las privaciones, las esperanzas. Cuando ella se fue, hace 10 años, sentí que una parte de mí se iba con ella. Y más tarde me di cuenta de que ella era el último puente que me unía verdaderamente a mis hijos. Sin ella, el abismo se hizo más grande. Recuerdo la vez que Miguel necesitaba dinero para un emprendimiento, una idea de negocio que sonaba muy bien en el papel, pero sin sustancia. Le di una suma considerable, la mitad de mis ahorros de ese año. Firmó un pagaré, pero era un formalismo. Era mi hijo. No esperaba que me lo devolviera, esperaba que triunfara. Nunca lo hizo. El dinero se esfumó en un par de meses y él nunca volvió a mencionarlo.
Alejandra, por su parte, siempre con sus gustos caros, la pedrería, los viajes de lujo, las marcas exclusivas. Nunca pedía directamente, pero siempre encontraba la forma de que yo cubriera sus caprichos. Un apartamento más grande, un coche de último modelo. Me decía, «Papá, ya tienes mucho, no lo vas a usar todo». Y yo, como un tonto, sonreía y le daba lo que pedía. Porque en mi mente lo que tenía era para ellos, mi vida era para ellos, cada cicatriz en mis manos, cada dolencia en mis huesos, cada arruga en mi cara, era un testimonio silencioso de esos sacrificios. No me arrepiento de ninguno, porque creía, con todo mi corazón, que estaba construyendo algo más que una fortuna. Estaba construyendo una familia, un legado de amor y seguridad. Ingenuo de mí. Creí que ese amor sería suficiente para que, al menos, sintieran gratitud. No amor, no pedía eso, solo gratitud. Pero el tiempo, ese despiadado juez, me enseñaría que la gratitud, al igual que el amor, no se compra con dinero. Se gana con el respeto, con la presencia, con esos pequeños gestos que yo, en mi afán de proveer, había olvidado dar, y que ellos, en su afán de recibir, habían olvidado valorar. Y esa dura lección la aprendería de la manera más cruel, a través del abandono gradual. El abandono no fue un evento súbito, como una tormenta de verano. Fue más bien como la erosión constante de la montaña por el viento y el agua, imperceptible al principio, luego más evidente, hasta que la forma original se desdibujó por completo. Recuerdo mi cumpleaños 75. Una cifra importante, ¿no? 7 décadas y media. Mi esposa ya no estaba. Esperaba que mis hijos organizaran algo, aunque fuera pequeño. Un pastel, unas velas, la familiaridad de sus risas. Esperé todo el día. Preparé mi mejor camisa, limpié la casa. El teléfono no sonó, ni una llamada, ni un mensaje. Por la tarde llamé a Alejandra. «Lo siento, papá, estoy en una reunión importantísima de la Junta», dijo, su voz distraída. «Miguel está de viaje de negocios, ¿sabes cómo es? Una reunión, un viaje». Siempre había una excusa. Ese día cené solo, con la mirada perdida en el plato de sopa fría. El pastel que había comprado para mí mismo seguía intacto en la nevera. La vela, sin encender. Fue la primera puñalada, no la última. Las comidas familiares. Ah, las comidas familiares. Antes, yo era el centro, el patriarca, el que contaba las historias, el que daba los consejos. Con el tiempo empecé a notar que mis palabras se interrumpían, que el volumen de las conversaciones subía cuando yo hablaba, que las miradas se desviaban. Luego, directamente, me preguntaban, «Papá, ¿no quieres comer en la mesita de la cocina? Así estamos más cómodos aquí los jóvenes». Los jóvenes. Yo los había criado, yo había pagado esa mesa gigante para que nos sentáramos todos juntos. Pero no, me relegaban a una pequeña mesa, lejos de la conversación, como si mi presencia les estorbara, como si mi vejez fuera una enfermedad contagiosa. Desde esa mesa los veía reír, hablar de sus vidas, planes, inversiones. Inversiones que ellos pensaban hacían solos, pero que no, eran más que el fruto de mi trabajo y mi capital. Mi propia sangre me trataba como a un invitado molesto en mi propia casa. Los regalos. Dios mío, los regalos. Recuerdo con cariño la vez que le tejía a Alejandra una bufanda para su cumpleaños. Me llevó semanas, mis dedos torpes, mis ojos cansados, pero puse todo mi amor en cada punto. Se la di, ilusionado. «Ah, gracias, papá», dijo con una sonrisa falsa. La dejó sobre una silla y nunca la usó. Semanas después, la encontré en la basura, con un montón de cosas viejas. «Ay, papá, ¿quién usa esas cosas hoy en día?», me dijo cuando le pregunté. «Es que mi estilo es más moderno». Moderno. Mi amor en la basura. Con Miguel fue peor todavía. Para su graduación,
Le regalé un reloj de oro que había heredado de mi padre, un tesoro familiar, con un grabado que decía: «El tiempo es oro, úsalo sabiamente». Se lo di, esperando que entendiera el simbolismo, el peso de la tradición. Lo usó un par de días. Luego, lo vi en su muñeca cuando me visitó, meses después. Pero no era el mío. Era un reloj deportivo, moderno, de esos que valen miles de dólares, mucho más que el mío. Lo había vendido. Vendió un pedazo de mi historia familiar, de mi sangre, de mi amor, por un capricho. Cuando le pregunté, me dijo: «Papá, el tuyo es muy clásico. Me hacía sentir viejo». Viejo. La palabra resonó, hueca, vacía, como la caja de mi reloj familiar. Las visitas. Al principio eran una vez a la semana, luego una vez al mes, luego, cuando podamos, papá. Siempre había una excusa, un viaje de trabajo que duraba semanas, una enfermedad repentina de los niños que les impedía salir de casa, un compromiso social ineludible. Yo los veía en la televisión, en las noticias, en las revistas sociales, mis hijos en sus galas, sus eventos, sus fiestas, y yo, solo en casa, viendo cómo sus vidas se alejaban de la mía, cómo el abismo se hacía más profundo. Recuerdo una vez que mi nieto, el hijo de Miguel, me llamó: «Abuelo, ¿por qué ya no vienes a vernos? Mi mamá dice que estás enfermo». Su mamá. Alejandra, claro. Inventaban excusas, mentiras, para justificar su abandono, para que sus propios hijos no me vieran como el anciano solo y triste que era. Ya no se molestaban en disimular siquiera. Poco a poco, mi casa se convirtió en una prisión. Me sentía una carga. Siempre me pedían que no me moviera mucho, que no hiciera esfuerzos. «Papá, ya no estás para eso». Me quitaban las llaves del coche, por tu seguridad. Me controlaban las cuentas, para que no te estafen. Todo con una falsa preocupación, una hipócrita amabilidad que me asqueaba. Sentía que me estaban despojando lentamente de mi autonomía, de mi dignidad. Y yo, que había construido carreteras, puentes, rascacielos, me sentía como un fantasma en mi propio hogar. La gota que derramó el vaso, la que me empujó a este lugar, fue mi 80 cumpleaños. No lo mencionaron. Ni una llamada, ni un mensaje. Me levanté esperanzado como cada año, pensando que quizá esta vez sería diferente, que la edad, al menos, les haría reflexionar. Pero no. Fue un día más, de silencio, de soledad. Por la tarde, Miguel y Alejandra aparecieron en mi casa sin previo aviso. Venían con un brillo extraño en los ojos, una urgencia. «Tenemos que hablar contigo, papá», dijo Miguel, sentándose frente a mí con una seriedad fingida. «Hemos tomado una decisión pensando en tu bienestar». Y ahí, en mi propia sala, sin consultarme, sin una pizca de respeto, me anunciaron que me llevarían a Villa Serena. «Es lo mejor para ti, papá. No puedes vivir solo». ¿No puedo vivir solo? Yo, que había vivido solo toda mi vida luchando por ellos. Me trataron como a un niño, como a un demente. Mis protestas fueron ignoradas, mis argumentos desestimados con condescendencia. «Lo decidimos por tu bien, papá. Ya pagamos la estancia». Pagaron, con lo que ellos creían que eran mis últimos ahorros. La ironía era tan grande que casi se me escapa una carcajada amarga. Me sentí despojado, no solo de mi casa, sino de mi identidad, de mi voluntad. Esa tarde, mientras me subían al coche, sentí el peso de todas esas humillaciones, de todos esos años de abandono gradual. Me miraban como si estuvieran haciendo una obra de caridad, como si me estuvieran liberando de una carga, sin saber que el verdadero peso, en realidad, era el de mi secreto. Un secreto que, muy pronto, dejaría de serlo, y que sacudiría hasta los cimientos el mundo que ellos habían erigido sobre mi inocencia y mi amor. Y ese, amigos, fue el punto de no retorno,
el momento en que don Arturo Mendoza, el viejo y humilde patriarca, decidió que era hora de jugar la carta que había guardado bajo la manga por décadas. La carta maestra. Este secreto, amigos, no es algo que se forme de la noche a la mañana. Es como una semilla que se planta y crece en silencio, alimentándose de las decepciones, de las humillaciones, de la necesidad de protegerse. Villa Serena. La misma cadena de asilos donde mis hijos me abandonaron. Déjenme decirles, con una sonrisa que ahora es más amarga que dulce, que yo soy el dueño. No solo de este, sino de toda la cadena Villa Serena. Sí, ese imperio de tranquilidad y lujo para ancianos es mi otra gran obra. Mi secreto mejor guardado. ¿Por qué el secreto? Esa es la pregunta del millón. Cuando mi empresa de construcción, Construcciones Mendoza, empezó a crecer de forma exponencial, vi cómo el dinero cambiaba a la gente. Cambiaba a mis amigos, a mis socios, incluso a miembros lejanos de mi familia. La cobiza, como un veneno sutil, se infiltraba en las relaciones, distorsionando todo. Mis hijos, Alejandra y Miguel, crecieron con todo. Nunca supieron lo que era el sacrificio, el esfuerzo. Les di la mejor educación, las mejores oportunidades. Pero vi en sus ojos, desde muy jóvenes, un brillo diferente, un afán por lo material que me preocupaba. La herencia. Siempre hablaban de la herencia. Cuando papá falte, cuando el negocio sea nuestro, sus palabras me llegaban, y me di cuenta de que su ambición, aunque natural, estaba centrada en lo que yo les daría, no en lo que ellos construirían por sí mismos. Así que, hace más de 30 años, cuando la construcción estaba en su apogeo, decidí diversificar. No les dije nada a mis hijos. Habían llegado a una edad en la que yo sentía que, si supieran la magnitud real de mi fortuna, se relajarían, dejarían de esforzarse. O peor aún, la cobiza los consumiría por completo. Quería que aprendieran el valor del trabajo, que construyeran sus propias vidas, que no dependieran de mi sombra. Era una prueba, en cierto modo, un desafío silencioso para ver si su carácter se forjaba sin la red de seguridad de una fortuna ilimitada a la vista. Empecé con la primera Villa Serena como un proyecto piloto, casi como un hobby. Siempre me preocupó el bienestar de las personas mayores. Había visto a muchos de mis antiguos vecinos, incluso a algunos parientes lejanos, terminar sus días solos, sin recursos, olvidados. Quería crear un lugar donde la dignidad fuera la prioridad, donde el último capítulo de la vida se viviera con paz y respeto. Invertí mis ganancias de la construcción, mis ahorros personales, y lo hice con una discreción absoluta. Creé estructuras legales complejas, fideicomisos, sociedades anónimas con nombres que no se vinculaban directamente a mí. Puse a personas de mi entera confianza al frente, viejos amigos, profesionales leales que sabían mantener un secreto. Ellos eran los verdaderos pilares de este otro imperio. Para el mundo exterior, para mis hijos, yo era el dueño de las Construcciones Mendoza. Y punto. Mi fortuna se estimaba en millones, sí, pero nunca supieron la totalidad. Siempre les di la impresión de que mis activos eran principalmente la empresa de construcción y algunas propiedades. Nunca sospecharon de la cadena de asilos. Para ellos, la empresa de construcción era el plato fuerte, el legado. Y yo, ingenuo de mí, creía que al mantenerlos hambrientos de alguna manera, los estimularía a ser mejores. Quería que valoraran el esfuerzo, no el dinero fácil. Qué ironía, ¿verdad? La idea de que algún día yo mismo pudiera necesitar un lugar como Villa Serena, o que mis propios hijos me abandonaran allí, era una idea tan remota que nunca la contemplé seriamente. Lo veía como una inversión, un proyecto de responsabilidad social, un legado diferente. Pero ahora, esa inversión se había convertido en mi refugio, mi trinchera secreta.
cuando mis hijos se despidieron de mí en este mismo pasillo, en esta Villa Serena, mi Villa Serena, sentí una punzada de rabia mezclada con una frialdad calculada. Verlos caminar por un lugar que era mío, mientras me trataban como a un anciano sin recursos, fue la epítome del sarcasmo. Escuchar a Miguel decir, con lo poco que le queda, esto es lo que podemos pagarle, en el mejor asilo, no te olvides, papá. Mientras yo sabía que podía comprar toda la cadena con un solo cheque, fue una bofetada helada. Recuerdo, la primera noche, estaba en esa habitación, la misma que ellos creían que era mi humilde morada de anciano dependiente. Mi mente, que no estaba senil en lo más mínimo, empezó a trabajar. Llamé a mi asistente personal, la señorita Elena, una mujer que ha estado conmigo desde los inicios de Villa Serena. Ella es la única que conoce la magnitud real de mi fortuna y de mi red de negocios ocultos. «¿Señor Mendoza?», dijo su voz en el teléfono con una mezcla de sorpresa y preocupación. Me dijeron que estaba aquí. ¿Todo bien? Supe que ya se habían enterado de mi abandono. «Elena», le dije con una voz que sorprendentemente sonaba tranquila, «prepáreme una reunión confidencial con los directores de todas las Villas Serena y con mi equipo legal, y que nadie, absolutamente nadie, sospeche de esto, especialmente mi familia». Elena, con su lealtad inquebrantable, no preguntó nada más. Simplemente dijo, «A la orden, señor Mendoza. Estará listo». Esa noche sentí un poder que no había sentido en mucho tiempo. No el poder de los millones en el banco, sino el poder del conocimiento, del control, de la estrategia. Mis hijos creían que me habían despojado de todo. Patético. Creían que habían ganado, pero yo, don Arturo Mendoza, en el interior de mi propia fortaleza, ya estaba diseñando el contraataque. El secreto, que por años había sido un escudo, ahora se convertiría en una espada que cortaría de tajo las cadenas de la ingratitud y la avaricia que mis hijos habían forjado para sí mismos, sin saber que el mismo herrero que las forjaba era también su padre, y la primera chispa sería la justicia. Esto, amigos, era solo el principio. El plan, amigos, no era un arrebato de ira, sino una sinfonía meticulosamente orquestada, años en la construcción, como mis mejores edificios. Cuando mis hijos me dejaron en Villa Serena, sentí el frío beso de la traición, pero también una chispa, la chispa de la claridad. Me di cuenta de que mi secreto, el imperio de Villa Serena, era la herramienta perfecta, no para la venganza ciega, sino para la justicia más quirúrgica posible. La primera semana fue de observación. Desde mi habitación de anciano, me movía con la libertad de un dueño que nadie reconocía. Caminaba por los pasillos, visitaba otras salas, charlaba con el personal y los residentes. Me deleitaba en la ironía de que Miguel y Alejandra pagaran mi estancia con lo que ellos creían eran mis últimos ahorros, mientras yo estaba revisando los presupuestos de la cocina y el jardín. Cada mañana, mi secretaria, Elena, que actuaba como si fuera una familiar lejana que me visitaba por caridad, me traía informes. No eran informes de mi estado de salud, sino de la situación financiera de Construcciones Mendoza y de las actividades de mis hijos. Lo primero fue lo más sencillo. Empecé a deshacer las capas de mi fortuna, como se deshoja una cebolla. Mis hijos dependían en gran medida de los dividendos de Construcciones Mendoza, pero su flujo de efectivo estaba, en realidad, entrelazado con una compleja red de inversiones que ellos no conocían. Activos intangibles, propiedades en el extranjero, acciones en empresas diversificadas que estaban bajo mi control directo, fuera de la estructura principal de la empresa que ellos pensaban heredar. Con la ayuda de mi equipo legal de confianza, esos que manejaban la cadena Villa Serena y mis demás activos secretos, empecé a mover fichas. Retiré discretamente grandes sumas de cuentas bancarias
que ellos creían que eran parte del patrimonio familiar. Liquidé inversiones de bajo rendimiento que ellos daban por sentadas, redireccionando esos fondos a fideicomisos inexpugnables. Empecé a secar los pozos de los que ellos bebían sin saber quién los cavaba. Sus problemas comenzaron de forma sutil. Primero, Miguel no pudo conseguir el préstamo para un nuevo proyecto. Falta de liquidez en el mercado, le decían los bancos, sin saber que yo había movido hilos para que esos mismos bancos, que me debían favores de décadas, le bajaran el pulgar. Luego, Alejandra se quejó de que sus tarjetas de crédito de lujo empezaban a ser rechazadas. «Un error, papá», me decía por teléfono, con esa voz irritada que usaba cuando algo no salía como quería. «La empresa está en números rojos este mes, pero no te preocupes, es algo temporal». ¿Temporal? Sí, temporalmente arruinados. A medida que pasaban las semanas, el pánico comenzó a instalarse en sus voces. Las llamadas se hicieron más frecuentes, sus tonos más desesperados. «Papá, ¿tú sabes algo? ¿Se ha congelado algún activo? ¿Hay problemas de liquidez en el negocio?». Me preguntaban sin sospechar que el problema de liquidez era yo mismo, controlando el grifo desde mi retiro en Villa Serena. Yo les respondía con un tono de anciano senil: «Ay, hijo, yo ya no entiendo de esas cosas. Los negocios son complicados. Tú eres el joven, tú sabes más». Y la ironía, una vez más, era exquisita. Eran lo suficientemente arrogantes como para creerse mis palabras. El clímax llegó en una reunión familiar que ellos convocaron desesperados. Me sacaron de Villa Serena, algo que antes les parecía un fastidio. Ahora era una necesidad. Se encontraron conmigo en la sala de juntas de Construcciones Mendoza, la misma sala donde yo había forjado mi fortuna. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos inyectados en sangre. «Papá, estamos en la ruina», gritó Miguel golpeando la mesa. «Los fondos han desaparecido, los clientes se están yendo, nadie nos da crédito». Alejandra, con lágrimas en los ojos, me suplicó: «Papá, ¿dónde está tu dinero? ¿Tus ahorros? Necesitamos ayuda. Pensábamos que el asilo lo pagabas con tus últimos ahorros, pero si tienes más, por favor, ayúdanos». La amargura se mezcló con la satisfacción para mí. Las ratas, en su agonía, buscaban al viejo gato que pensaban muerto. Fue entonces cuando la puerta de la sala de juntas se abrió y entró la señorita Elena, mi asistente. Ella me ayudó a levantarme de la silla. Los rostros de Miguel y Alejandra se contrajeron en confusión. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Miguel con el ceño fruncido. «Es mi asistente personal», respondí con calma, mi voz resonando con una autoridad que había estado oculta por años. «Ella maneja mis asuntos, los que ustedes no conocen». Elena, con una sonrisa discreta, se paró a mi lado. «Señor Mendoza, los directores de Villa Serena están esperándole. Tienen una junta importante». Miguel y Alejandra se miraron. «¿Villa Serena? Papá, ¿qué tienes que ver tú con Villa Serena aparte de ser residente?», se burló Alejandra, con un tono condescendiente. Me acerqué a la mesa, mis ojos fijos en los suyos. «Miguel, Alejandra», dije, mi voz baja pero firme, «¿recuerdan cuando me abandonaron en mi cumpleaños en Villa Serena, verdad? Me dijeron que era lo mejor para mí, que ya no podía vivir solo y que pagaban mi estancia con mis últimos ahorros». Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras flotaran en el aire. «Pues, déjenme decirles, mis queridos hijos, que Villa Serena y toda su cadena me pertenece. Soy el dueño y fundador. Cada ladrillo, cada pasillo, cada jardín de este lugar donde me abandonaron lleva mi firma». El shock en sus caras fue impagable. Abrieron la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se abrieron como platos, sus rostros palidecieron. Miguel se tambaleó y se sentó de golpe en la silla. Alejandra se llevó las manos a la boca. Sus lágrimas ya no eran de falsa pena, sino de puro terror. «No es posible», balbuceó Miguel. «Eso es una locura.
Siempre dijiste que era solo Construcciones Mendoza, y así lo creyeron. Les interrumpí con una sonrisa fría. Porque la cobiza los cegó, porque no se molestaron en ver más allá de lo evidente, de lo que yo les ponía en bandeja. Querían la herencia sin el esfuerzo, los frutos sin el sembrar. Les expliqué, con cada detalle, cómo había construido el imperio paralelo, cómo había desviado fondos, cómo había creado la red de fideicomisos que hacía impenetrable mi verdadera fortuna. Les mostré documentos, cifras, contratos que llevaban mi nombre, no el de Construcciones Mendoza, sino el de Arturo Mendoza, fundador y propietario. La escena fue digna de una novela. Se les cayeron las máscaras. El miedo, la vergüenza, la rabia, todo se mezclaba en sus expresiones. Miguel, el que siempre se jactaba de su acumen para los negocios, parecía un niño perdido. Alejandra, la socialité, estaba hecha un desastre. Intentaron el arrepentimiento falso. Papá, por favor, perdóname, estábamos tan equivocados, no sabíamos lo que hacíamos. Lloraron, se arrodillaron, me besaron las manos, esas mismas manos que antes despreciaron. Ya es tarde, les dije, mi voz sin una pizca de emoción. Demasiado tarde para un arrepentimiento que nace del miedo a la pobreza, no del amor. He observado su comportamiento durante años, sus excusas, su desprecio, su abandono. He sentido cada humillación, cada regalo tirado a la basura, en cada cumpleaños olvidado. Y no es por el dinero, es por la falta de humanidad, de respeto, de amor filial. Les informé que todas las inversiones que ellos consideraban suyas, que les daban su estilo de vida, estaban siendo liquidadas y reasignadas. Que el control de Construcciones Mendoza, la empresa que tanto habían descuidado, pasaría a un equipo de gestores profesionales bajo mi supervisión, y que sus dividendos, que por años les habían mantenido a flote, serían redirigidos a iniciativas benéficas y a la expansión de Villa Serena, para el bienestar de otros ancianos que sí valoraban la dignidad. Que Villa Serena, el lugar donde me habían abandonado, se convertiría en el nuevo bastión de mi legado, un legado de compasión, no de avaricia. Miré a Miguel. Tu empresa de emprendimientos, Miguel, no recibirá ni un centavo más. Tendrás que aprender a construir desde cero, como hice yo, sin atajos, sin más préstamos de papá. Y a Alejandra, tus tarjetas de crédito, tus viajes de lujo, tus caprichos, se acabó. Tendrás que aprender el valor del trabajo, a ganarte tu propio dinero. La justicia, amigos míos, no siempre es dulce. A veces es amarga y dura, pero necesaria. Ver sus caras, despojadas de su arrogancia, de su falsa seguridad, fue una satisfacción, sí, pero también una tristeza profunda, porque, a pesar de todo, eran mis hijos. Pero la lección debía ser aprendida, y ese día, el patriarca abandonado se convirtió, una vez más, en el constructor, no de edificios, sino de un nuevo orden, de una nueva verdad, para mis hijos y para mí mismo. Después de la tormenta, siempre viene la calma, y conmigo vino la paz. Una paz que no había sentido en años, quizá en décadas. Mis hijos, en su avaricia, habían intentado despojarme de mi dignidad, de mi hogar, de mi fortuna, pero al final me liberaron. Me liberaron de la carga de sus expectativas, de la obligación de seguir alimentando su insaciable apetito. Mis días ahora, mis días, son los días de un hombre que por fin vive para sí mismo y para aquellos que realmente importan. Regresé a Villa Serena, pero esta vez como el dueño que soy. Mi habitación ya no era una prisión, sino un santuario. Por las mañanas me levanto sin la angustia de los números o las reuniones. Tomo mi café en el jardín, bajo el sol suave, escuchando el canto de los pájaros y las conversaciones risueñas de otros residentes. Ya no soy el abuelito que necesita ser cuidado, sino don Arturo, el fundador, el amigo, el personal,
de Villa Serena me trata con un respeto genuino, no por el dinero, sino por el aprecio mutuo que hemos construido. Los gerentes, que ahora saben la verdad sobre mi identidad, vienen a consultarme, no con miedo, sino con la admiración de quien reconoce un visionario. Pero sobre todo, he encontrado una nueva familia entre los otros residentes. Hay una señora, doña Carmen, de 92 años, que fue maestra de literatura. Pasamos horas conversando sobre libros, sobre la vida, sobre el paso del tiempo. Ella no sabe de mi fortuna ni le importa. Le importa mi compañía, mis historias, mi escucha. Y eso, amigos, vale más que cualquier millón. También está el señor López, un antiguo carpintero. Construyo pequeños objetos de madera con él en el taller de Villa Serena. Mesas de ajedrez, cajas de recuerdos, mis manos, que antes construían rascacielos, ahora encuentran alegría en la delicadeza de la madera. Es un trabajo que no me da dinero, pero me da algo mucho más valioso: propósito y satisfacción. Y en cada pieza, en cada viruta de madera, siento la libertad de ser yo mismo, sin la sombra de la fortuna o la expectativa de herederos ingratos. Mis hijos, su destino, después de mi justicia, fue el que ellos mismos se forjaron. No los dejé en la calle, no soy un monstruo, pero les quité la red de seguridad, el colchón de millones que los mantenía cómodos y complacientes. Construcciones Mendoza sigue funcionando, bajo la dirección de un equipo de profesionales que he puesto. Sus ganancias ya no van a los bolsillos de Miguel y Alejandra para sus caprichos, sino a fundaciones, a becas para estudiantes de ingeniería de bajos recursos, a proyectos de vivienda social. Aquello que fue mi vida de sacrificio, ahora sirve para edificar vidas, no fortunas personales. Miguel tuvo que buscar trabajo. Empezó desde abajo, como yo, en otra empresa de construcción. Las primeras semanas fueron un infierno para él, acostumbrado a dar órdenes. Pero me han dicho que, con el tiempo, ha aprendido el valor de una jornada laboral honesta, del sudor en la frente. Alejandra, por su parte, tuvo que vender sus joyas, su coche de lujo. Ha montado una pequeña tienda de ropa. Ella misma atiende a los clientes. Imagínense, la socialité vendiendo ropa. No les deseo el mal, pero les deseo la lección. Y parece que la están aprendiendo, poco a poco. Han intentado acercarse de nuevo, con una humildad que nunca antes les había visto. «Papá, ¿podemos verte? Queremos hablar». A veces los recibo. Los veo diferentes, pero el puente de la confianza, ese no se reconstruye tan fácilmente. El amor se regenera, pero la confianza, una vez rota, deja cicatrices profundas. La verdadera felicidad, lo aprendí, no está en la acumulación de riquezas, ni en el legado que dejas a tus hijos si estos no saben valorarlo. La verdadera herencia no es de oro y plata, sino de valores, de respeto, de dignidad. Mi fortuna, ahora, no es solo mía, es una herramienta para el bien. Villa Serena sigue creciendo, abriendo más puertas a ancianos que necesitan un hogar digno. Ese es mi verdadero legado ahora. No una empresa que mis hijos pudieran malgastar, sino un propósito que trasciende el dinero. No me arrepiento de mis acciones. La tristeza sí, persiste, porque perdí a mis hijos de una manera que nunca imaginé. Pero mi paz y mi dignidad, esas sí las he recuperado. Y eso, amigos, no tiene precio. La vida me ha enseñado que el amor filial no es un derecho, sino un regalo que hay que cultivar. Y cuando ese regalo se desprecia, a veces la única forma de recuperarlo es con una lección que sacuda hasta los cimientos del alma. Así que aquí estoy, don Arturo Mendoza, casi 90 años, con más vida de la que nunca imaginé. Con mi café en la mano, mi mente clara y mi corazón en paz. Mi historia es un espejo, una advertencia, una reflexión. Dime, tú que me escuchas,
¿Qué harías tú en mi lugar? Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta saber hasta dónde llegan estas viejas historias.